La charla que vamos a tener ahora con Julio Persa, uno de los responsables del Espacio Cultural Ignacio Espino. Estuvimos comentando algo ayer con respecto a esta situación. Seguramente ustedes han visto la información en diferentes medios a partir de la conferencia de prensa, que no solamente Julio, sino muchos integrantes del Espacio Cultural Ignacio Espino, cada uno en su función, brindaron el lunes a la tarde para dar a conocer una situación que particularmente les preocupa y mucho, que es el tiempo transcurrido desde que se detuvieran las obras de los baños. Todo de alguna forma empieza con el tema de los baños. Seguramente ustedes recuerdan bien aquella polémica, la construcción de baños adosados al galpón de AFE, en el que el espacio funciona, la polémica que se generó por cómo estaban construidos, por tratarse de una zona patrimonial en la que está enclavado el espacio y las pautas que deben seguirse para hacer este tipo de construcciones, agregar, sacar, poner. En definitiva, la idea de la gente del espacio era mejorar, dotar al espacio de un servicio que hasta el momento no tenía. Obra que no solamente abarca los baños, también una rampa de acceso para la gente que está con alguna dificultad. Hay cierta altura desde la vereda hasta la puerta de acceso al espacio, que hace necesaria una rampa que seguramente después terminaremos utilizando todos cuando esté construida. Pero proyecto que además se reformuló 5 o 6 veces. Han presentado en esa conferencia de prensa del lunes el último proyecto llamado Pérgola, que además de los baños y la rampa abarca también una cafetería que se construirá allí a pocos metros que se instalará a pocos metros del espacio. Esto fue posible a raíz de haber ganado un llamado, entiendo, para infraestructuras culturales. Ya nos lo dirá Julio más precisamente. Lo cierto es que todas esas ideas, todo este proceso no ha tenido una definición, fundamentalmente desde la Comisión de Patrimonio, que tiene que expedirse con respecto a esto para que se pueda avanzar. Y las cosas están sin mayor avance desde hace 1 año y medio. Julio, buenos días, gracias por haberte acercado. Realmente una situación bien particular la que están atravesando. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Esto fue, a pesar de que yo hablé algunos minutos, un brevísimo resumen. Contanos cómo es precisamente la situación. Ustedes la historiaron muy detalladamente el otro día. Bien, sí, un poco siguiendo la línea de lo que fue la conferencia del lunes. Es muy difícil en pocos minutos como contar la situación, sí, básicamente porque es como una situación muy burocrática que hemos atravesado, donde ha primado desde nuestro lugar el diálogo interinstitucional entre diferentes instituciones locales y nacionales. Y bueno, estamos en este brete que es necesario, es urgente destrabarlo cuanto antes, ¿no? Adelantar que en el día de hoy, en la tarde de hoy, se va a estar emitiendo un video de unos 8 minutos más o menos, donde de alguna forma replica lo que pudimos compartir el lunes, también para de alguna forma lograr transmitir la transparencia con la que hemos defendido desde la oralidad hasta ahora en diferentes medios, pero que ha sido como el eje de toda esta gestión. Para poder resumirlo, en el año 2014, después de un proyecto que fue aprobado por AFE, que estuvo a cargo de 3 arquitectos, se gana un fondo de casi 1 millón de pesos para ejecutar lo que es la construcción de los gabinetes higiénicos, la rampa para acceso universal, la vereda y mejoramiento de la sala. Se comienza a construir eso en el año 2016, a fines de 2016, en octubre, y en enero tenemos una detención de obra por orden de la Comisión de Patrimonio. Eso es el cedulón que nos llega, ¿no? Por no estar aprobadas las obras por la Comisión de Patrimonio. Ahí fue donde, el primer llamado de atención que desde nuestra institución tuvimos, porque recordemos que la Comisión de Patrimonio, durante todo este proceso más administrativo y cuando comenzó la obra, no estaba en su total funcionamiento.
Exacto. Ellos, o sea, la actual comisión se conforma el 2 de diciembre del año 2016, cuando teníamos casi un 80% de la obra ya adelantada. Claro. El 19 de diciembre tenemos somos citados por la Comisión de Patrimonio, ellos allí, una reunión que se realiza en el Espacio Cultural de San José. Ellos plantean que hay algunos desacuerdos con que esté la construcción adosada, pero entienden que el nivel de avance que tienen y que ellos se están conformando en ese momento, no se puede hacer mucho, que lo que se puede hacer es desde su lugar la reformulación de la fachada, es lo que nos plantean. En su momento nos comunican que en enero no van a sesionar, que tenemos plazo hasta febrero para presentar esa reformulación, es decir, nuestra arquitecta tiene que presentar la reformulación, la memoria descriptiva y un fotomontaje. Ahí es donde empieza esta situación, cuando a través de los medios nos enteramos, fue así, sabemos a través de los medios el 24 de enero del 2017 que tenemos una detención de obra y que se está hablando no solamente que los números de expediente que en su momento se habían comunicado eran falsos, es parte de lo que la comisión comunica, sino también que la obra se va a demoler. Ahí es donde empieza todo este camino muy confuso, donde termina con la renuncia de la entonces arquitecta. A raíz de eso, la intendencia, yo vuelvo a destacar lo mismo que planteé en la conferencia de prensa. El intendente José Luis Falero es la persona que nos ha recibido. Yo creo que ya a esta altura hemos tenido más de 5 reuniones con él y ha intentado siempre mediar en esta situación, donde hay una comisión que se asesora, pero que en bloque están planteando la disconformidad con esto. Entonces también entendemos que la situación del intendente, en el sentido de poder tener una mediación, pero a una comisión donde es muy difícil mediar, primero porque volvemos a recordar, desde febrero del año pasado, es decir, hace un año y medio, la comisión no nos recibe. Las últimas reuniones donde era citada nuestra actual arquitecta, una arquitecta que la logramos también a través de un apoyo del propio gobierno departamental, se le comunicaba a la arquitecta que nosotros no podíamos concurrir, más allá de lo que generaba eso a nivel interno. O sea, a reuniones con la comisión se le decía a la arquitecta que ustedes no podían ir. Exacto. Eso generaba conflictos internos, obviamente, pero entendía. Exacto. Como digamos, son parte directamente interesada en el asunto. Exacto. De todas formas, en pos de poder resolver este conflicto, entendíamos que, si era el camino, lo que teníamos que sacrificar, lo íbamos a hacer. No obstante, eso genera que la actual arquitecta, nosotros cuando decimos más de 5 reformulaciones, yo creo que van 7, si contamos la de la primera arquitecta y Victoria Videgain, que es la actual. Ella presenta alrededor de 4 reformulaciones más. Las 4 reformulaciones son rechazadas y entramos en una situación donde la arquitecta plantea que no va a seguir presentando reformulaciones, ¿no? De todas formas, más allá de esta historia que traté de resumir, más que nada por titulares, queremos comunicar que repudiamos las palabras de Carlos Diana. Ayer se le hizo una entrevista en el programa Punto 9. Creemos que de alguna forma esa entrevista refleja la animosidad que hay contra este proyecto. ¿Qué fue lo que dijo para la gente que por ahí no la vio? Es lo que planteó, dijo varios puntos que para nosotros son como graves, y creemos que tanto la Comisión de Patrimonio como la Asociación de Arquitectos Filial San José, en caso de no adherir a las palabras de Carlos Diana, debería pedir unas disculpas públicas. Él planteó que somos gente de teatro, que la gente de teatro en realidad confunde la realidad, que los proyectos, las reformulaciones no se presentaron, que nunca se presentaron, que el proyecto que actualmente está circulando, que la arquitecta da a llamar Pérgola, él nunca lo vio, que vio un dibujo con enredaderas. Le dijo al periodista que no se habían presentado esas reformulaciones. Yo acá tengo el informe firmado por Carlos Diana y el actual presidente de la Comisión de Patrimonio, que era Carlos Barreto, donde explican por qué ese proyecto no es aprobado.
Es decir... Este último que ustedes presentaron el lunes. Exacto, y que él ayer desconoce haber accedido a él. Bueno, dice que es muy interesante la actividad que se hacía. Él habla de del galpón, y que en realidad es un depósito de intercambio, ¿no? Por lo que implicaba la llegada del tren y las carretas, que es muy interesante recuperarlo, pero que en este momento, con la actividad que estamos desarrollando, es muy difícil. Bueno, el periodista le plantea, cabe aclarar que yo la entrevista no la vi, pero a raíz de la repercusión que tuvo, me hice del video anoche, y estuvimos en contacto a altas horas de la noche con la Sociedad Uruguaya de Actores, por considerar también grave las palabras que hizo, sobre todo al sector del teatro, no solamente de los actores. Creo que en sus palabras queda claro la deslegitimación que hay de nuestro trabajo. El periodista le plantea, bueno, gracias a Alessi se recuperó, y bueno, él plantea, esa es la versión que ellos tienen, hay que oírla y dejarla pasar. Plantean que nunca se alejaron de Alessi, de los integrantes de la comisión. Me atrevo a decir que entre 8 y 9 integrantes no conocen el interior del Espacio Cultural Ignacio Espino. Jamás tuvimos una reunión con ellos donde poder dialogar. Entonces creo que esto ya va más allá de defender lo que es el baño y las paredes. Creemos que esto es ya un problema hasta filosófico, que atenta contra lo que es el eje de este proyecto. Ahora, por las palabras, digamos, que vos relatás de Diana, o sea, si por él fuera, el ESI no debería existir, y la recuperación o la revalorización de ese espacio debería ser en otros términos, en unos términos que por ahí lo devolvieran a lo que era su función original. Y bueno, eso queda como a la interpretación que se pueda llegar a plantear, claro, pero o sea, yo acá llama mucho la atención una declaración así de alguien como el arquitecto Diana, que por cierto, digamos, tiene una trayectoria larga, profusa. Él planteó también que tengo acá textuales, porque realmente fue una entrevista relativamente corta, pero muy contundente en sus dichos. No han presentado ninguna otra reformulación, tal vez tengan alguna idea y la andan mostrando. Yo vi una fotografía de unas enredaderas que no llegó. Bueno, acá tenemos ese informe. Pero bueno, también Me llama además también la atención, digamos, los términos un tanto despectivos en general, digamos, da la sensación de haberse posicionado en un lugar de desconocimiento absoluto de lo que se ha hecho. No estoy yo poniendo, digamos, en posición ni a favor ni en contra de nadie. Lo que digo es que me llama la atención las declaraciones, ¿no? En esos términos. Yo creo que es bueno no naturalizar este tipo de acciones. Yo creo que es sano el equipo, el colectivo. Me atrevo a decir que es indignación la palabra con la que puedo atribuir el estado actual a raíz de las palabras de Carlos Diana. Y justamente creo que también queda claro esta situación donde no hay diálogo. El periodista le pregunta, ellos han planteado que no los reciben. Él dice, ¿los recibimos? Sí, ¿cómo no los vamos a recibir? Por eso creo que a raíz de las palabras de anoche del arquitecto Carlos Diana es necesario que tanto la Comisión de Patrimonio insisto, también la SAU se pueda expedir, porque él aclara en la entrevista que la parte de concurrir ahí como presidente de la Comisión de Patrimonio, que es como lo presenta el periodista, él también está está participando como gremialista. Entonces creemos que más allá de no sacar de foco esto que es la necesidad de que esta situación se resuelva de una vez por todas, y poder apostar al diálogo, creo que esto también abre una puerta que a nosotros nos preocupa y mucho. Por eso insisto, creo que es importante, no solamente a los hacedores de teatro de San José, sino del país, y repito, del país, que el señor Carlos Diana, a través de la Comisión de Patrimonio, haga unas disculpas públicas, porque también, no solamente desde el lugar de deslegitimación que se nos pone cuando hace atribución a eso, ¿no? Vuelvo a repetir, el hecho de que como trabajamos con la imaginación, confundimos, él dice, esto es como una extensión de su actividad teatral. Cabe informarle al señor Carlos Diana que la imaginación en nosotros
es una herramienta, pero nuestro material es la realidad y hay que tener mucha lucidez y mucha sanidad física y mental para poder trabajar en cualquiera de las disciplinas del arte. Pero vuelvo a repetir, creemos que estas palabras dan cuenta de la animosidad que hay contra el proyecto, vuelvo a repetir, contra el proyecto. También él plantea que hace alusión como al teatro, creo que desconoce también que es un espacio cultural donde, si bien el teatro es uno de los ejes marcados y fuertes, no es la única actividad que se plantea. Por eso creo que queda claro el desconocimiento de desde qué lugar este colectivo trabaja. Él dice que el teatro no puede pisar las otras disciplinas, como la música, la poesía. Es decir, llama la atención las palabras de una autoridad, en este caso, que está evaluando un proyecto donde queda claro que hay una subjetividad muy grande y que es imposible poder llegar a un nivel de diálogo y de acuerdo en estas circunstancias. Más allá de eso, que bueno, eso para nosotros es nuevo porque fue anoche, plantear que los puntos por los cuales la Comisión de Patrimonio no aprueba el proyecto que nosotros estamos comunicando ahora, es un proyecto que nosotros creemos realizable. Ellos, una de las cosas que ponen en el informe es que es de dudosa realización. Cabe recordar también que seguramente en el 2007, cuando nosotros planteamos el acceder a ese espacio, a ese galpón, poder rehabilitarlo, transformándolo en un espacio cultural, seguramente era un imposible, pero hoy es una realidad y estamos no discutiendo sobre la realidad del espacio, sino sobre las posibilidades de desarrollo. ¿Verdad? Está claro. Y, ahora, bueno, Julio, digamos, en este punto, ¿a qué apelan ustedes de aquí en más? Digamos, ¿qué se les ocurre que puede suceder? Porque en definitiva, si existe ese nivel de subjetividad en el presidente de la Comisión de Patrimonio, que tiene estas consideraciones bastante fuertes con respecto a lo que ustedes están haciendo, ¿qué cartas quedan por jugar? Ayer el intendente hablaba también, el intendente José Luis Faleiro decía estar bastante preocupado, aunque él hablaba de la necesidad de una articulación entre lo que ustedes están planteando, el saber que AFE efectivamente vaya a ceder en comodato el entorno del propio galpón para poder ejecutar, digamos, este proyecto, y además también lo que plantea para la zona el plan de ordenamiento territorial. Él decía, bueno, en esa triangulación, en esa articulación, yo creo que esto es posible, pero igualmente se decía bastante preocupado por el paso del tiempo. Vuelvo a la pregunta, ¿ustedes a qué apelan? ¿Por dónde se les ocurre puede existir una instancia de diálogo, de destrabar esta situación? Bueno, yo creo que ante todo vuelvo a repetir, abierto al diálogo. Nosotros hemos estado siempre, es a nosotros a quienes no reciben. Yo creo que después de tanto tiempo que ha pasado y de tantas reformulaciones, es decir, hablo en nombre del colectivo y de los técnicos que nos han asesorado, es necesario que la comisión pueda aprobar este proyecto, reviendo los puntos por los cuales no los aprobó. Uno es justamente el que tú planteabas, que se excedía del comodato. Eso es parte también de la desinformación. El proyecto estuvo aprobado por AFE y AFE ya confirmó, en estas últimas horas lo hemos vuelto a confirmar a través de su gerencia general, la disposición de AFE incluso en este proyecto que en medio de este conflicto también se quedó aprobado, que es el de la instalación de la cafetería, el hecho de poder instaurar es decir, agregar al comodato ese predio. También recordarle que, como en el 19 de diciembre se nos planteó en esa reunión, cuando en su momento se estaba hablando de la fachada, pero bueno, yo lo que planteé era que lo que se aprobaba, cabía recordar que no había presupuestos quizás para hacerlo. La comisión nos planteó que no era necesario hacerlo ya, que quizás el proyecto que ellos aprueben, tenemos 5 años por delante o más o menos para poder hacerlo, porque podemos concursar. El hecho es de tener algo aprobado. Entonces, también plantear que este proyecto que nosotros estamos mostrando ahora, no pretendemos que el gobierno departamental se haga cargo de la totalidad de la obra. Nosotros nos seguimos basando en el compromiso que en su momento tuvimos del intendente y que empezó a cumplir, porque las obras empezaron a través de tanto de la nivelación del suelo como del mejoramiento de la vereda. Bueno, sumarle ahora quizás sí el apoyo para poder hacer esa separación que nosotros también estamos atendiendo, porque también el señor Carlos Diana en la entrevista de anoche decía desconocer de alguna forma
la separación que hay que estamos planteando nosotros, porque él sigue insistiendo, no puede estar adosado, no puede estar adosado, más allá de que entendemos de que son cuestiones quizás más subjetivas, y esto lo digo asesorado por otros técnicos y otros arquitectos, desde lo que es el cuidado del patrimonio material, porque recordemos también de que hay un patrimonio intangible que es quien está vulnerado. Más allá de eso, que podemos generar un debate, estamos aceptando y mediando en esa, como podrán ver en las imágenes, hay una separación que se está planteando. También hay unas cuestiones que realmente no sé desde qué... en estas horas he tratado de él llega a decir también que en algún momento el ESIE puede necesitar a la Comisión de Patrimonio para que los defienda, porque ellos tienen que defender el patrimonio artístico y cultural. Primero, que creo que está vulnerado acá el patrimonio intangible. A su vez también traigo a colación lo que se está sucediendo, que es de público conocimiento con las comparsas. A mí me ha llamado la atención que una comisión de patrimonio que se dice histórica, artística y cultural no se haya expedido con esto que para mí es grave, como es el hecho de cuestionar el funcionamiento de las comparsas y su sentido de pertenencia a la zona, de querer en este acto violento de querer sacarlas, como se ha dicho, al estadio, al parque. Me ha llamado la atención que la Comisión de Patrimonio no se haya expedido cuando es su deber de alguna forma. No solamente creo que el patrimonio material, yo creo que sí. De hecho, no está participando en las reuniones que se mantienen con las comparsas. Por eso a mí por eso lo traigo a colación también, cuando él plantea ayer lo del patrimonio artístico y cultural. Entonces yo creo que acá hay una cuestión también de medias verdades y me atrevería a decir de hipocresía. Entonces vuelvo a repetir que este colectivo creo que merece unas disculpas de las palabras dichas ayer, porque es un desconocimiento y una deslegitimación de lo que es el trabajo, no solamente del teatro, sino del trabajo artístico. Viendo esa entrevista se me venía un poema de Brecht, que escribió hace 70 años, que le escribía a los teloneros y les decía: muestren partes de su trabajo, muestren que ustedes no hacen magia, muestren que ustedes trabajan. Y 70 años después, acá en San José, estamos tratando de legitimar nuestro trabajo, porque es desde un lugar muy despectivo, el lugar que el señor Carlos Diana, en la investidura de presidente de la Comisión de Patrimonio y diciendo representar a la SAU, habla del sector, no solamente del teatro, sino del sector artístico. Entonces es muy difícil. Atendiendo a tu pregunta, para contestar... Quería agregar simplemente, no te olvides de la respuesta, a la pregunta, pero lo que decía también Ernesto Pérez en la propia conferencia, que creo que a todos nos llamó la atención, él mencionaba que después de haber hecho algunas declaraciones públicas respecto al asunto, recibió una llamada de un integrante de la Comisión de Patrimonio, intimándolo, prácticamente él decía, a no hablar más del tema, y también decía que ese integrante de la comisión había calificado a la gente que está en el entorno del espacio cultural y forma parte de él, con una palabra que él solo había escuchado para calificar a quienes han cometido crímenes horribles. A mí me llamó mucho la atención eso, y bueno, de alguna forma él decía: yo no sé cuál es la opinión del colectivo, pero personalmente puedo entender que este asunto no se está analizando de forma objetiva. Me permito preguntarte, ¿era Diana esa misma persona? ¿Es la misma persona? Yo, respetando las palabras de Ernesto, me reservo lo que puedo sí dar fe de eso. En su momento, bueno, estuvimos al tanto de esta situación, y también sumar que creo que también, a raíz de una pregunta que se hizo en la conferencia, cuando el equipo docente y de estudiantes, el 25 de febrero del año pasado, propusieron una congregación, varios allegados nos plantearon de que también integrantes de la comisión, que no voy a decir quién, se acercaron para impedir que eso sucediera. Entonces, por eso creo que es grave lo que está sucediendo, la situación de que no hay diálogo. Nosotros lo estamos planteando desde hace ya varios tiempos, varios meses, pero creo que ayer, a raíz de estas palabras, queda claro la animosidad que hay. Es muy difícil también, por eso planteaba recién que esto ya no es un problema solamente de que estamos defendiendo esas piedras. Yo creo que es el espíritu del proyecto que estamos defendiendo. El periodista le preguntó
preguntaba también, arquitecto, no hay, más allá de que eso se separe, no se puede pensar en construir, en generar otro proyecto para la zona. Y él decía, tirando eso. Planteaba también de que no se entiende por qué se sigue hablando, que en realidad eso ya había quedado resuelto. A nosotros oficialmente nadie nos ¿Es verdad que en algún momento trascendió alguna información que daba cuenta de algún acuerdo? Exacto, era la habilitación, lo que estamos, parte del proyecto que se está mostrando, que es la separación, que es lo que nosotros comunicamos, porque es lo que se comunica en este informe. No es que es lo único oficial que nos llega, el 1 de septiembre de 2017, firmado por el entonces presidente de la comisión y por el actual presidente de la comisión, que es Carlos Diana, donde se plantea que se va a habilitar de forma provisoria el baño con esa separación, y se va a hacer una reunión donde va a estar la Comisión Nacional de Patrimonio, donde va a estar AFE, donde vamos a estar nosotros, donde va a estar la Comisión Departamental y el Intendente. El Intendente cumple también con esa reunión se realiza el 8 de marzo. Ahí se definen, pensando los inicios de la obra, una nueva reunión luego de esa reunión del 8 de marzo con los técnicos y nuestra arquitecta. Esa reunión se realiza unas 2-3 semanas después, y ahí es donde a la arquitecta se le informa que en realidad hay que hacer la demolición total y se está planteando poner baños en contenedores. También creemos, primero, con todo el tiempo que ha pasado, la solución tiene que ser definitiva. Creo que hace un año podíamos pensar en una solución provisoria y seguir pensando. Creo que ahora, 18 meses después, necesitamos una solución definitiva, no provisoria. Lo provisorio que se está planteando es poner baños en contenedores. En principio se plantearon a 6 metros. Nosotros ya informamos, previo a la conferencia de prensa, hicimos llegar una nota al intendente donde también reconocer esta labor de intercambio que ha hecho, que explicar también, que también lo explicamos en la conferencia, sobre todo por los tiempos que se acercan. Este colectivo no hace política partidaria, trabaja en política porque hacemos cultura, hacemos políticas culturales, trabajamos en la realidad, pero no hacemos política partidaria, no responde a una campaña político-partidaria, no responde a un desmedro, lo decíamos, del intendente ni de su gestión. Porque hemos trabajado mancomunadamente tanto con el gobierno nacional y local. Eso creo que queda claro para delinear que esto es puntualmente por la situación que se está viviendo con la Comisión de Patrimonio, que no logramos destrabar el asunto. Y vuelvo a repetir, necesitamos no solamente, como dice parte de la campaña, soluciones constructivas, sino que también definitivas y que convivan. El arquitecto Diana plantea ayer también, hay que demoler eso y se resuelve el problema patrimonio y se les resuelve el problema a ellos, haciendo alusión a los baños en contenedores que se van a colocar. Quizás desde su lugar se resuelve el problema del patrimonio material, pero el patrimonio inmaterial no queda resuelto. Es un espacio que sigue creciendo, que se sigue desarrollando. Ya la comisión, nosotros lo hicimos saber, a 6 metros como se estaban planteando no es adecuado la funcionalidad del espacio. Se llegó a plantear en un momento también que los baños había que hacerlo adentro, que obviamente con todo lo que implica por la funcionalidad del espacio. Además tampoco entendemos mucho cuando la comisión sugirió hacerlos adentro, porque acá hay un problema de no adosar y no intervenir el galpón y nos están pidiendo hacer un saneamiento. Parece como un poco es una cosa como paradójica también. José, no te quiero cortar, nos queda un minuto. ¿Cómo siguen con esto? Bueno, ahora están con una campaña de firmas. Estamos con la campaña de firmas. Creemos que también es importante, sobre todo en este contexto que desde el gobierno departamental se está planteando con lo que es la escuela de gobernanza. Yo creo que esto es gobernanza, es un colectivo, un barrio que se apropia de un lugar, que hace propuestas, que genera propuestas en pos de construir, apostando al diálogo. Y creo que la Comisión de Patrimonio, en este marco de escuela de gobernanza, tendría que dar el ejemplo y poder trabajar desde un lugar de diálogo con nosotros. Porque si no son como discursos muy que van en líneas diferentes y no se logran entender. No cabe declarar, sobre todo en democracia, que no se habilite al diálogo entre las instituciones, en que una institución pública no reciba representantes de un colectivo. Entonces, como para resumir esto que me preguntás, bueno,
lo que nosotros queremos es que se confíe en este proyecto que se está planteando, poder seguir trabajando con el Ejecutivo Departamental en las acciones, en los compromisos que ya estaban, y en aquellas cosas que se están, como por ejemplo las pérgolas. Nosotros no pretendemos que la Intendencia se haga cargo de las pérgolas, necesitamos tener una aprobación para poder seguir concursando, gestionando, y sobre todo que el espacio funcione. Y redondeo con esto también. Ellos, por las palabras del arquitecto Carlos Diana de anoche, planteaban que estamos vulnerando un patrimonio material que hicieron, no me acuerdo cómo fueron las palabras, pero también cabe recordar que cuando nosotros llegamos a ese lugar... Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, nadie se fijaba en ese galpón. No, nadie se fijaba en ese galpón, y recordemos que la fachada estaba intervenida por los 3 partidos políticos, más allá de que la foto que están circulando vemos como un sector, pero tenía 3 capas de pintura, 3 o 4 capas de pintura. En su momento nos acercamos a los 3 sectores, y ninguno de ellos se acercó a poder colaborar para limpiar la fachada. Lo que se nos proponía era donarnos cal para que pintemos todo el galpón de blanco y tener y bueno, los registros están de cómo se ha trabajado. Y ahora, después también de todo este conflicto, de todos estos 18 meses, la Comisión de Patrimonio, que se dice defender lo que es el patrimonio artístico, no se ha acercado a este colectivo a ver cómo estamos funcionando, cuáles son las dificultades. Tenemos 300 bolsas de Portland que se endurecieron, que ya no sirven. Tenemos parte de la sala de espectáculos sellada, con el acopio de materiales que no sabemos ya dónde ponerlos. Tenemos un baño químico en la puerta del espacio que llega a ser hasta humillante, no solo para el público, sino para los docentes y estudiantes que trabajan diariamente en el espacio. Y yo creo y agradezco también públicamente a todo el colectivo, a los estudiantes, a los docentes, al público que ha seguido acompañando las propuestas, el hecho de seguir sosteniendo este proyecto, porque creo que más allá de todo este conflicto, el acto de resistencia más grande es que Lesi en estos 18 meses no haya cerrado sus puertas. Es muy difícil seguir trabajando así. Yo te preguntaba eso, ¿es una posibilidad llegado el caso? Yo te diría que no es el espíritu del colectivo. Está claro, eso no es el espíritu del colectivo, duda. Entonces desde nuestro lugar no es una posibilidad. Bien. Como lo planteamos también en un momento, con baños o sin baños, yo creo que este colectivo tiene va a seguir su camino de construcción. Ahora, sin baños y con un acto tan violento como es la demolición total, y volvemos a plantear, si es esa la solución definitiva, nosotros lo que no vamos a aceptar los contenedores, lo aclaramos desde antes, no lo vamos a hacer uso. Ahora, es importante saber qué es lo que se quiere comunicar con esto, porque evidentemente hay una parte del espíritu de desarrollo de este proyecto que yo creo que muere en la imposibilidad de poder seguir creciendo y de seguir apostando al barrio.